Entonces, en el primer caso, pero recordemos que esto es un repaso, ¿cierto? Los aspectos más, los dos aspectos relevantes de la fricción, y resumí después, ¿cierto? Ahora, el numeral A está prácticamente diciendo que el bloque tiene aceleración cero. Bloque, aceleración cero, igual que la cuña, ¿cierto? Y ahí en la gráfica, si quiero poner más cambio para no rayar más, no utilizar más tablero, acá en este dibujito, pues, tenemos la fuerza normal, que era así, presentando, normal de la superficie de contacto, se supone que es un plano, N, ¿sí? Podríamos también pensar en un sistema de coordenadas, pues podemos estar jugando con el sistema de coordenadas, en este caso pues nos serviría, será más fácil, si miramos, por ejemplo, eh, un sistema, un eje, por ejemplo el eje X a lo largo de la superficie del plano, de la cuña, y otro eje perpendicular, ¿cierto? De nuestro sistema de coordenadas. Entonces, a lo largo del plano X y perpendicular Y, ¿cierto? Ese. Y este brillo lo podemos poner aquí, por ejemplo, arriba, donde quiera ponerlo, ¿cierto? Un punto fijo de esa cuña. Sí, como va a permanecer en reposo, ¿cierto? Como esa cuña no se va a mover, entonces un sistema fijo a la cuña sería un buen sistema inercial, ¿cierto? Ya después, cuando esto se va a mover, ya no podríamos poner un sistema inercial, ¿cierto? Fijo a la cuña, porque pues, se puede acelerar. Si está acelerado, porque se puede mover, entonces puede estar acelerado, entonces no sería un sistema inercial, ¿cierto? Bueno, en este caso sí, en el primer caso, entonces sería un sistema de coordenadas, en el caso A, ¿cierto? Y ahí vemos, de acuerdo a esto, ahora falta dibujar las otras fuerzas, ¿cierto? Aquí ponemos el peso, ¿cierto? Mg, y en el caso de que el movimiento inminente sea hacia abajo, ¿cierto? La idea es que dice que permanezca inmóvil, la que pueda, justo que esto no se mueva hacia abajo, porque empieza a variar el ángulo, ¿cierto? Digamos desde cero, empieza a aumentarlo, y el movimiento inminente va a ser hacia abajo, ¿cierto? Entonces, representamos la fuerza de fricción en sentido contrario a ese movimiento inminente, o sea, que sería F, ¿cierto? Esa F va a estar, a medida que va aumentando el ángulo, va a estar, cuando el ángulo es cero, pues no habrá fuerza de fricción, ¿cierto? El reposo. Y por eso este intervalo lo tenemos acá entre cero y un valor máximo, que es mu por n. Es ahí justo cuando empieza a moverse, ¿cierto? Listo. Entonces, acá, para este caso, el bloque con aceleración cero, la ecuación de estos tenemos que en la dirección del eje Y, ¿cierto? Las ecuaciones en el eje X y en el eje Y, tenemos que en Y está la normal, n, ya la magnitud, ¿cierto? Ya la componente Y, n, menos la componente Y del peso, ¿cierto? Entonces sería mg por un seno o un coseno del ángulo, ¿cierto? Se en cuenta que ahí sería, eh, digamos, si le ponemos esta es la dirección Y, ¿cierto? Este ángulo, acá, mire que viene a ser esa componente a lo largo de esta línea azul, oscura, es el seno de teta, porque este ángulo es pi medio menos teta,
O sea, será coseno de pi medio menos teta, sería seno de teta, ¿cierto? Entonces sería mg, disculpe, no, este ángulo también es teta, este ángulo también es teta, este es teta, porque estas líneas son perpendiculares a los lados de este ángulo, ¿cierto? El peso y la normal, este ángulo también es teta. Y no, pues, teta. Entonces ahí queda n mg coseno de teta igual a 0, en el reposo, ¿cierto? Y sería la ecuación 1. Y la ecuación 2, pues, es la componente x. A lo largo del eje x tenemos la componente de peso, que ya es con seno, ¿cierto? O sea, mg seno de teta, y la fuerza de la fricción que está en sentido contrario al eje x, menos f, igual a 0. Y ahí ya el enunciado. Encuentra el valor máximo, ese valor máximo de teta, y dice acá el enunciado, para que no me permanezca inmóvil, es el valor de teta justo cuando empieza a moverse. Entonces ahí, en la primera condición que tenemos acá, de las fuerzas, en todo momento tenemos la fuerza fricción estática, porque no está en movimiento, pero cuando dice que acá es el valor máximo, ahí tomamos entonces la igualdad, en esta desigualdad que tenemos acá. En esta desigualdad, que estoy aquí señalando en azul, ¿cierto? Cuando nos dice que teta es máximo, ahí f se hace igual a mu por n, ¿cierto? Entonces teta, luego en esas dos ecuaciones, 1 y 2, esa será nuestra ecuación 2, voy a ponerlo por acá, el 2, entonces cuando teta toma un valor máximo, que es el valor máximo para nosotros, acá en el enunciado, cuando empieza el movimiento, ¿cierto? Ahí f se hace igual a mu por n, ¿cierto? Entonces, vemos de las dos ecuaciones, 1 y 2, reemplazamos teta por teta máximo y f por mu n, ¿cierto? Entonces, de la segunda ecuación, por ejemplo, queda mg seno de teta máximo igual a f, pero f es mu por n, f máximo que es mu por n, ¿cierto? ¿Cierto? Y en la ecuación 2, perdón, la ecuación 1, mu por n es mg coseno de teta, m, o sea, mu por n, que es mg coseno de teta máximo, ¿cierto? Claramente ven ustedes de esas dos ecuaciones, ¿sí? Que al dividiendo esas dos ecuaciones, tenemos la relación entre el coeficiente de fricción y el ángulo teta máximo. Entonces, dividiendo esas dos últimas ecuaciones, ¿cierto? Tenemos, se cancela mg, como pueden ver, y queda, mejor dicho, no, perdón, dividiendo las que son iguales, disculpen, ahí cancelamos, no hay que dividir nada, pues una sola ecuación. Aquí ponemos el color naranja, se cancela este mg, a lo mejor así todavía, este mg, y ahí vemos que dividiendo no, disculpen, acá no, simplemente cancelando mg, despejando, mejor dicho. Entonces queda que mu es seno de teta máximo sobre coseno de teta máximo. Entonces, tangente de teta máximo. Entonces, también nos muestra una forma experimental para determinar, para medir el coeficiente de fricción. ¿Sí? En nuestro resultado A, ¿cierto? El B
Pero está diciendo, ahora a la cuña se le da una aceleración A, como aparece en el dibujo, ¿cierto? La gráfica. Suponiendo que tangente de teta es mayor que mu, o sea que el ángulo teta sería mayor que este teta máximo que acabamos de calcular, encontrar, en ese caso, encuentre la aceleración mínima para que el bloque permanezca sobre la cuña sin deslizarse, ¿cierto? La aceleración mínima está a aplicar en la cuña, ¿cierto? ¿Sí? Entonces en el B, ahora en el B vamos a cambiar el sistema de referencia, porque ahora hay movimiento a lo largo del piso, principal del piso. Entonces vamos a coger y llamarlo siendo un sistema de referencia fijo a la cuña, ¿cierto? Pues aunque este sistema lo podemos poner también en el piso, y no habría problema en ningún caso porque la cuña está en reposo. Pero ahora vamos a escoger entonces, ya si esta es la cuña, ¿sí? El bloquecito, este es el piso. Vamos a escoger ahora el sistema de coordenadas en algún punto sobre el piso, en un punto del piso. Sí, X, Y, ¿cierto? Ahora está diciendo este problema que teta, o que tangente de teta, ¿cierto? Están diciendo que tangente de teta sea mayor que mu, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones de movimiento? Ahorita llegamos al cuerpo libre y ya con este sistema de coordenadas, distinto al anterior, vemos que la masa, que está preguntando por la aceleración mínima, ¿cierto? Sería la masa, ¿sí? Miramos las fuerzas que actúan la idea es que acá, en este primer caso, ¿cierto? También el bloque va fijo. Mire, el bloque también está fijo a la cuña, porque es nuevamente la aceleración mínima para que el bloque permanezca sobre la cuña sin deslizarse. O sea que el bloque va a estar también con la misma aceleración de la cuña, ¿cierto? Porque, a ver, si está en reposo, si la cuña está en reposo, para este ángulo sabemos que aparece el movimiento, ¿cierto? O sea, un deslizamiento hacia abajo, ¿cierto? Porque el teta máximo tendría esta relación con el coeficiente de fricción, pero ahora estamos diciendo que el ángulo es mayor que mu, perdón, que el tangente del ángulo es mayor que el coeficiente de fricción. Entonces, para ese ángulo se esperaría un deslizamiento hacia abajo, ¿cierto? Del bloque, dando la cuña fijo, pero ahora entonces vamos a mover la cuña de tal manera que el bloque no se mueva, ¿cierto? Entonces, como el movimiento inminente va a ser hacia abajo, ¿cierto? Sería hacia abajo, así, movimiento inminente, ¿cierto? Entonces, la fuerza de fricción va a estar nuevamente hacia arriba, va a estar la orientación interior, va a estar acá hacia afuera, ¿cierto? Y N, pues, lo mismo, y P, y el peso, pues, mg, ¿cierto? Entonces, con eso, el diagrama de cuerpo libre sería la masa del bloque por la aceleración mínima. O sea, la A que aparece aquí en el diagrama, pero la vamos a poner en el índice mínimo, que es la aceleración de la cuña también. Vamos a acelerar la cuña, de tal manera que
que el bloque no se vaya a mover, no se vaya a deslizar hacia abajo, porque tenemos este ángulo, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, como frenarlo de alguna manera, que quede en reposo con respecto a la cuña. Entonces, esta aceleración mínima es también la aceleración de la cuña, la aceleración, porque van juntas, van con el mismo, no presentan movimiento relativo. Entonces, ahí tenemos que masa por aceleración es las fuerzas aplicadas, ¿cierto? Estamos mirando, estamos obteniendo estas ecuaciones relativas a este sistema de coordenadas que tenemos ahí, un sistema inercial, está fijo el suelo, ¿cierto? Entonces, sería descomponer N y F ya ahora en estas componentes X y Y, ¿cierto? Entonces miren que esta MA está en la dirección de X. Entonces la componente X de la normal, de la fricción y del peso. El peso no tiene componente X perpendicular, entonces tendría la normal. Miren que ahí sería la normal, la componente de la normal es positiva, la N, un seno o un coseno. Se dan cuenta que es un seno, ¿cierto? Y podemos mirar acá más grande para que lo vean, ¿cierto? Aquí está, digamos que es A. Esto no lo puedo hacer más fino este trazo, no sé por qué no quedó tan grueso. Otra vez. No, voy a tener que dibujarlo de otra manera. Más bien, esta es la superficie de plano y esta es la normal, ¿cierto? ¿Sí? Y estamos diciendo, esto es X y esto es Y, ¿cierto? X, Y. Y este ángulo es teta, ¿cierto? Entonces, miren que esta componente, que me interesa ahora, esta dirección, ¿qué ángulo es? ¿Cierto? ¿Qué ángulo es? Este ángulo acá, mire, alternos internos, esta línea punteada es paralela allá abajo, que es teta también, ¿cierto? O sea que este ángulo de acá arriba, alfa, como pueden ver, es pi medio menos teta, ¿cierto? O sea que aquí es el n por el coseno de alfa, o sea, el seno de teta. ¿Ya lo entienden? ¿Cierto? Y una vez, voy a poner aquí, n por coseno de alfa, está en la componente x. Y la fricción pues está en esta dirección, ¿cierto? Entonces la fricción sería, esta es la componente x, y este ángulo es también en alfa, ¿cierto? De que forma f con x sería, no sé si, perdón, teta también, sería teta, ¿cierto? Sí, teta, sería coseno de teta, ¿cierto? Menos f coseno de teta. Entonces sería más fácil ahí, que la gráfica, esto es teta, ¿cierto? Esa sería entonces la componente x, ¿cierto? De la ecuación de Newton. ¿Sí? Y la componente, la componente y, ¿cierto? Sería ahora también la componente y, la ecuación 1. Pero una vez podemos poner el caso que justo cuando empieza, que está diciendo el valor mínimo acá corresponde a f, que es justo cuando la empresa empieza a moverse, se detiene, ¿cierto?
el movimiento es inminente, varía esta aceleración, cambia el valor de F y el valor ahí sería mu por N, ¿cierto? ¿Sí? O sea que aquí tenemos esta ecuación N seno de teta menos mu por N por coseno de teta, ¿cierto? Para el teta, este teta cumpla los tangentes de teta mayor que mu, para ese teta, ¿cierto? Y podemos pues factorizar un n que multiplica a seno de teta menos mu por seno de teta, ¿cierto? Y en la dirección y, en la componente y, vemos que no hay una aceleración. Hay aceleración en la componente x, ¿cierto? Porque recuerden que esto está moviéndose con esta aceleración a, la cuña, con la aceleración a mínima, estamos buscando a. Y la componente y, pues tendríamos la componente y de la normal, que sería ahora con el coseno, n coseno de teta, la componente y de la fricción ya entonces sería más, porque ve que está hacia arriba, la componente y de la fricción sería más la fricción por el seno de teta, ¿sí? Y menos el peso. Esto es cero, ¿cierto? La aceleración vertical es cero, ¿cierto? Y dos puntos es cero, ¿cierto? ¿Cierto? Aquí arriba de este ecuación estamos diciendo que x dos puntos es la aceleración mínima, ¿cierto? Entonces, nuevamente, estamos en la condición cuando justo empieza a moverse, entonces esto es, bueno, o despejamos, ¿cierto? Y una vez queda n coseno de teta más f, que es mu por n, ¿cierto? Esto es f, igual a mg, ¿cierto? Del lado izquierdo es n coseno de teta más mu seno de teta igual a mg, ¿cierto? Entonces, mire estas dos ecuaciones, tenemos ahí, y ahí encontramos, dividiendo, tenemos la 1 y la 2, que cancela n, la masa, entonces si dividimos 1 sobre 2, ¿cierto? 1 dividido 2, ¿cierto? O 1 en 2, como quieran, ¿cierto? Encontramos que la aceleración mínima que estamos buscando es que la aceleración de gravedad que cancela la masa, ¿cierto? Esta de acá con esta de acá, cancela n con este n, y queda g que multiplica a seno de teta menos mu por coseno de teta dividido coseno de teta más mu por seno de teta. Esa sería entonces la respuesta para ese numeral, ¿cierto? Y el numeral A es lo mismo, pero ahora es similar, lo podemos hacer más rápido, pero el numeral, el decimos del B, es el numeral C, repite el numeral B, pero ahora encuentra el valor máximo de la aceleración, es decir, ya cuando entonces empieza a acelerar, se acelera más y más hasta que el bloque pueda moverse hacia arriba, el movimiento sea inminente hacia arriba. Ahí tenemos que mover esto, hay que trasladarlo
¿qué pasó esto? Bueno, entonces el último viene nuevamente, es repetir esto, ¿cierto? Entonces ya ahora el movimiento, ahora pregunta por la aceleración máxima, ¿cierto? Le corresponde otra vez, tendríamos esto, el ángulo teta que cumple esa condición, obviamente de teta mayor que mu, pero ahora vamos a acelerar esta cuña, el valor máximo, de manera que ahora la cuña, el movimiento inminente, va a ser hacia arriba el movimiento. La flechita que indica es el movimiento inminente. En ese caso, entonces, la fricción estaría hacia abajo. Entonces, con esto quiero decir que con la flechita que tengo arriba es que el movimiento podría ser hacia arriba, movimiento relativo a la cuña, movimiento inminente. ¿Cierto? O sea, ahí todavía continúa la cuña en reposo, el bloque en reposo sobre la cuña, movimiento relativo. Cero. ¿Cierto? Nuevamente el mismo sistema de coordenadas X y Y, el anterior, y hay unos que para tener la aceleración máxima, preguntan por la aceleración máxima, entonces las ecuaciones ya son las otras, siempre que va a cambiar, es m por h máximo, aquí sería el x2 puntos, ¿cierto? El componente x, el n, seno de teta no va a cambiar, ¿cierto? La geometría es la misma, pero ahora ya no tenemos menos f, sino más f, miren que las dos están, la fuerza de fricción, la normal, tiene componente positiva x, ¿cierto? Que sería f más f coseno de teta, ¿cierto? Nuevamente, estamos en la situación de máximo cuando el movimiento es inminente, o sea, f es igual a mu por n, ¿sí? Entonces queda otra vez el factor común de n seno de teta más mu por seno de teta, ¿cierto? Mu coseno de teta. Y así para la otra, ¿cierto? Y la segunda ecuación, digamos que esta es la, no sé, vamos a traer la 1, y la segunda, pues tenemos n coseno, componente y, ¿cierto? Y f está hacia abajo, vean, ¿cierto? Ya está hacia abajo f. El número f estaba hacia arriba. Tenía componente, perdón, sí, estaba hacia arriba, o sea, tenía componente positiva, y ahora tiene componente negativa, f seno de teta, ¿cierto? Menos mg igual a 0, ¿no? Porque no hay movimiento, no hay aceleración vertical, ¿cierto? Vale 0, ¿cierto? Y de ahí, pues, nuevamente dividiendo, ¿cierto? Tenemos que, las dos ecuaciones implican que la aceleración máxima, pueden ver, despejando mg dividiendo esta, queda g, que multiplica, se cancela n, seno de teta más mu coseno de teta dividido coseno de teta menos mu seno de teta, ¿cierto? Esa sería la respuesta, ¿cierto? Y por último, otro ejercicio ahí de continuar con función de fricción, este otro, tiene que moverse acá,
No sé cómo eliminar esta manito. Aquí le gusta. Ahí la quité. Bueno, la otra por acá. El dibujito para esto. Que miren este otro ejercicio. Es el problema 3.2. El libro. ¿Cierto? Esto guía. Entonces, este es el problema 3.2. Entonces tenemos un bloque de masa, un par de bloques. Este de acá arriba es el bloque MA, y este acá va el bloque B, el bloque A y este bloque B. ¿Cierto? Bueno, quitémosle ese M, ya está la masa ahí. Ahí digamos, este es el bloque A, el de arriba, y el de abajo es el bloque B. ¿Cierto? Entonces, uno está sobre el otro, que a su vez el B descansa sobre, se apoya sobre, o está sobre una mesa, o un suelo, sin fricción. Entre B y este piso acá no hay fricción, solamente va a haber fricción entre A y B. El coeficiente de fricción entre los dos bloques está que los bloques comienzan a deslizarse cuando la fuerza horizontal F aplicada al bloque inferior es 27 newton. O sea, cuando ya esta fuerza que estamos aplicando acá sobre el bloque B llega a este valor de 27 newton, empieza ya a aparecer el movimiento relativo entre estos dos bloques que está diciendo. Entonces, con eso nos permite encontrar cuál es la... Ahí, pero con esa fuerza F de 27 newton, ahí, ya la fuerza de fricción sería entre los dos bloques mu por N, la normal. La normal sobre el bloque A. ¿Sí? Suponga que ahora se aplica una fuerza horizontal al bloque superior. Entonces, este dato que nos dieron es para averiguar el coeficiente de fricción entre estos dos bloques. Esta es la información que nos dieron, ¿cierto? De 27 newtons. Porque justo ahí comienza a deslizarse. Ahora, el problema, la pregunta que viene, la pregunta que nos van a hacer es la que viene enseguida. Es, suponga que ahora se aplica una fuerza horizontal al bloque superior, o sea, el bloque A. ¿Cuál es su valor máximo para que los bloques se desplacen sin deslizarse entre sí? ¿Cierto? Entonces, antes de resolver esa pregunta, tenemos que averiguar cuál es el coeficiente de fricción. ¿Cierto? Primero averigüemos, ¿sí? Primero averigüemos el coeficiente de fricción. ¿Listo? Entonces, bueno, diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Mire, pero los que nos están dando, F vale mu por N, ¿cierto? Estamos en el programa, lo ponemos por acá arriba, diagrama de cuerpo libre. Aquí represento el cuerpo A, la bolita, cuerpo A, ¿sí? Y a la derecha, otra bolita para el cuerpo B, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? Sobre el A, aquí es el A, tenemos la fuerza normal, ¿cierto? La fuerza que ejerce, la fuerza de contacto entre A y B, está actuando sobre A, y es el peso, ¿cierto? MA, ¿cierto? O M mayúscula, él tiene pues el enunciado de M mayúscula,
de consistencia, pues tengamos M mayúscula A por G, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otra fuerza? Está diciendo que estamos aplicando una fuerza de 27 newtons al bloque B. Entonces aquí, bueno, el movimiento, ¿cuál es la fuerza entre estas dos de fricción? ¿Sí? Miren, estamos aplicando una fuerza F, ¿cierto? O sea, el movimiento del bloque cuando empieza a deslizarse, ¿cierto? O sea, podemos poner si la fuerza de fricción sobre el bloque A es en este sentido, ¿cierto? Podemos que sea así, con esa podemos ver cuál es la fuerza de fricción sobre el bloque B, el sentido contrario, que tenemos así, F', ¿cierto? Porque, mire pues, el movimiento es hacia la derecha, ¿recuerden? El movimiento, los dos bloques se están moviendo, no hay movimiento relativo, ¿cierto? El movimiento es hacia la derecha porque está indicado por esta fuerza F mayúscula, ¿cierto? Es la dirección del movimiento, de los dos, ¿cierto? ¿Cierto? La dirección del movimiento y la dirección de la fuerza, los dos van juntos, ¿cierto? Entonces, cuando el movimiento inminente bloquea A sobre B, el movimiento inminente, el movimiento relativo inminente va a ser en esta dirección, hacia la izquierda. Por eso dibujé la fuerza de fricción hacia la derecha, ¿cierto? Entonces así. Y si esta es la fuerza para el bloqueo, va a ser esta misma, pues lo contrario, entonces fueron para acción-reacción. Esta fuerza de fricción, el contacto entre A y B, son un par acción y reacción. Y la otra fuerza sobre B, pues, está el peso, está la fuerza aplicada externa, está F mayúscula, y está, pues, el peso. Estas ya no son tan importantes, pues, pero vamos a ponerlas, LB, ¿cierto? Y la normal, que ejercen, hay varios dos normales, ¿cierto? Tiene que ejercer muchas fuerzas que no son realmente importantes, pero van a contribuir a la solución del problema, ¿cierto? Esta es una y esta es otra hacia abajo, ¿cierto? Otra normal. Esta de arriba es la que ejerce el suelo sobre el bloque B. No sé cómo llamarla, N, doble prima, no sé, N sub B, y la de abajo es la N prima. N y N prima son un par acción-reacción. Es la fuerza normal que ejerce el bloque A sobre el bloque B, ¿cierto? En fin, y N doble prima es la fuerza normal que ejerce el suelo sobre el bloque B. Ahí las puse pues para que tengamos todas, pero esas no van a ser relevantes acá, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos? Que F, lo importante es reconocer que F y F' son para acción-reacción, para acción-reacción. Y aquí lo está escribiendo en forma vectorial, ¿no? ¿Cierto? Es decir, F es igual a así en forma escalar, esto es una magnitud, y arriba es un vector. Las magnitudes son iguales, ¿cierto? Entonces la ecuación del movimiento, ya con esto, vemos que la masa del bloque A, ¿cierto? Por la aceleración del bloque A. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Escogimos un sistema de referencia, aquí lo llevamos junto bueno, aquí le podemos también el movimiento.
un X así horizontal en la dirección del movimiento. Entonces tenemos esta ecuación y pues la única fuerza en esa dirección es la fuerza de fricción F. Ya está la magnitud. Y para el bloque B, pues la masa B por X, la aceleración del bloque B, ¿cierto? En la dirección X, igual a la fuerza aplicada menos la fuerza de fricción. F', o sea, F. ¿Cierto? Esa es la ecuación de movimiento. Miren que las otras ya no son relevantes. La dirección es perpendicular. ¿Cierto? Si nos preguntaban por la normal, pues sí, ya las escribiríamos, ¿cierto? Estas dos ecuaciones, entonces tenemos estas dos, vemos claramente que, bueno, vamos a simplificar con un paso intermedio, sería que esta primera tenemos XA, aceleración igual a F sobre la masa, y acá, pues XB igual a F menos F sobre la masa del bloque B. Bueno, listo. Cuando justo comienza a deslizarse ese aire enunciado, ¿cierto? Es decir, no enfrenta el movimiento relativo, entonces eh, hasta ese momento, cuando justo comienza a deslizarse, se cumple esta condición, hasta ese momento, ¿cierto? Que digamos que hay una ligadura, ¿cierto? Esta es la aceleración. Los dos tienen más aceleración porque no se han deslizado uno sobre el otro, ¿cierto? Entonces, tenemos esta condición y de ahí, pues, igualando esas dos ecuaciones, vemos que F sobre la masa del bloque A es igual a F menos F sobre la masa del bloque B, ¿cierto? Y ahí vemos que por el F multiplica, pasamos una F al otro lado y da pues 1 sobre la masa más 1 sobre la otra masa. ¿Es igual a qué? Pues a F mayúscula sobre la masa del bloque B, ¿cierto? ¿Sí? Y de ahí pues F, ¿cierto? F es, pues justo empieza a deslizarse, F es el valor máximo en la situación de movimiento, en la situación estática, ¿cierto? F es mu por la normal, ¿cierto? Por n. En el diagrama de cuerpo de velocidad está N que tenemos acá, ¿cierto? Y esta N, utilizando la ecuación de movimiento en la dirección del eje Y para el bloque A, el componente Y, N es el peso, MA, ¿por qué? Porque no hay movimiento en la dirección vertical, para el bloque A y para el bloque B. Entonces, esta F es la normal acá, ¿cuál normal? Esta, efecto sobre el bloque A, que sería entonces el peso del bloque A, ¿cierto? Entonces, la fricción es mu por N, o sea, mu por la masa del bloque A por G, ¿cierto? Entonces ahí reemplazamos esto en la ecuación anterior, ¿cierto? Y ahí vemos que mu está reemplazando, entonces tenemos que mu, ¿cierto? MA por G, que multiplica a ese que está ahí entre paréntesis, MA más MB, ¿cierto? Un denominador MA por MB, va a escribir así, igual a F sobre MB. ¿Cierto? Ahí vemos que simplificamos
esto se va con esto, y esto se va con esto. Ah, pucha, otra vez. Tienen con más cuidado que no pase eso. Y eso se va con eso. Listo. Entonces ahí tenemos arriba, aquí por acá, continuar arriba, aprovechar todo este tablero, y vemos que mu, ¿cierto? Despejamos mu, se dan cuenta que es F, vamos a aplicar dividido G por la suma de las masas, ¿cierto? Empezamos los numeritos que nos dieron 27 newtons sobre 9.8, todo está en el sistema internacional, entonces olvide siquiera las unidades, no siquiera lo escribe, entonces es necesario. Y m vale 4 más mb que es 5. Entonces esta división nos da, tiene calculadora ahí, Yasmín, ¿cuánto da esto? 27 dividido 9.8 por 4 más 5. Yasmín, Alejandra, ¿cuánto me da esto? 0,61. Aquí le dio también 0,61. A Juan Pablo le dio 0,61. Aquí le dio más 0,61. 0,31 me dio a mí. Pero para resolver esto, 0,31. Bueno. Estamos de acuerdo en que 0,31. Todos están de acuerdo en que 0,31 es el valor del coeficiente de fricción entre los dos cuerpos. Y ya con eso podemos responder a la pregunta que nos están haciendo. Si de lo que fue necesario entonces hacer primero para responder esta pregunta del problema 3.2. Suponga que ahora se aplica una fuerza horizontal al bloque superior. ¿Cuál es su valor máximo para que los bloques se desplacen sin deslizarse entre sí? Ya conocido entonces el coeficiente de fricción entre estos materiales, entonces ya no vamos a aplicar esta fuerza F, ya vamos a aplicar otra fuerza del bloque A, horizontal, ¿cierto? De tal manera que una fuerza máxima, empezamos a aumentar la fuerza, aumentar y aumentar hasta que justo empieza a aparecer el movimiento relativo, hasta ahí, antes de aparecer el movimiento relativo, justo antes, ¿cierto? ¿Cuál sería esa fuerza máxima que habría que aplicar sobre el bloque A? ¿Listo? Es importante entonces leer muy bien los problemas, las preguntas que nos hacen, hay que leerlas todas las veces que sea necesario, y es lo más importante, entender lo que me están preguntando. ¿Cierto? Hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces acá, eh, ¿cierto? Ahora, ¿qué tenemos acá? Diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? ¿Cuál sería nuestro diagrama de cuerpo libre para esta segunda situación? ¿Cierto? Nuevamente, dibujando fucsia para el A y verde para el B, ¿cierto? Les ponemos acá el color fucsia, ¿cierto? Para el bloque A y para el bloque B, color verde, ¿cierto? Es que ahora que, por eso es el diagrama de cuerpo libre para esos dos bloques,
Pero ahora bien, estamos aplicando una fuerza sobre el bloque A. Este es el bloque A. Una fuerza que vamos a llamar F para, lo utilizamos ahora, utilizamos otra letra, una F', no tiene que ver nada con para accionar reacción del anterior. Ahora una nueva fuerza sobre el bloque A, directamente, la fuerza externa aplicada, ¿cierto? Y ahora la fuerza de fricción dice que justo cuando aparece el movimiento, ¿cierto?, de fricción, entonces el movimiento inminente relativo entre A y B va a ser hacia la derecha. El movimiento inminente relativo, movimiento relativo, ojo, relativo, inminente, se va a dar sería hacia la derecha, ¿cierto? Entonces, si el movimiento inminente es hacia la izquierda, entonces la fuerza de fricción la representamos hacia la izquierda, en sentido contrario. Esta es la fuerza de fricción, ¿cierto? Y pues, si esa es la fuerza de fricción sobre el bloque A, sobre el bloque B va a ser una igual, pero en sentido contrario. ¿Cuál es la magnitud? Esta F' sobre el bloque B. Entonces, esas dos fuerzas forman par, acción y reacción. En forma vectorial, esto es menos F'. Nuevamente, par, acción, reacción, ¿cierto? Entonces, ahora sí, la magnitud F es igual a F'. Cuando hablamos de el tamaño de esas dos fuerzas, consecuencia de la anterior, de la ecuación anterior. Bueno, entonces ya tenemos todo. Y pues, serían lo otro las fuerzas verticales, entonces no las voy a representar ahí. Y el eje de coordenadas, ubicamos nuevamente hacia la derecha, X horizontal, la dirección positiva, ¿cierto? Y nuevamente tenemos que las dos aceleraciones como van juntos, no hay movimiento relativo, ¿cierto? Entonces, la aceleración del bloque A es igual a la aceleración del bloque B, nuevamente, ¿cierto? No hay... ¿Cierto? Estamos buscando entonces el valor máximo de F' para que se desplace sin deslizarse, ¿cierto? Esa es la condición. No hay deslizamiento, no hay movimiento relativo. No hay movimiento relativo, ¿cierto? Por el enunciado, está diciendo. Estamos buscando la fuerza máxima, el valor máximo de F' para que se desplacen sin deslizarse, ¿cierto? Y nuevamente tenemos en esta situación que F es igual a mu por N nuevamente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces vemos que eh, tenemos acá la ecuación eh, sería F sería entonces, mira, ecuación de movimiento, sería F igual a F', ¿cierto? La primera ecuación, ¿cuál es? Para el bloque A, ecuación de movimiento en la dirección X sería que la masa, ¿cierto? La masa del bloque A, tenemos que verlo así, por X, y una vez pongamos entonces esta ecuación X dos puntos, ¿cierto? X dos puntos, ¿sí? X dos puntos, son iguales. ¿Es igual a qué? A F' menos F, ¿cierto? Se llama el cuerpo libre, lo vemos. ¿Sí? Y el cuerpo B, ¿qué vemos?
la masa del cuerpo B, miren, ¿cierto? Por X2, X, la aceleración del cuerpo B, que es X2 puntos también, ¿cierto? Es igual a F, F', o sea, F, ¿cierto? Entonces aquí vemos que de esta última ecuación, que X2 puntos es F sobre la masa del cuerpo B, y la llevamos para esta ecuación, entonces queda que la masa del cuerpo A por F sobre la masa del cuerpo B es igual a F' menos F. Estoy reemplazando esto acá. ¿Sí? Y de ahí despejamos F'. Me están preguntando, ¿cierto? F', pasamos F al otro lado, ¿cierto? Nos queda sumando 1 más MA sobre MB, entonces da MA más MB, sería F por MA más MB, factorizando pues sobre MB. ¿Cierto? A ver, repasen esta para no hacer pues tantos procesos algebraicos. ¿Cierto? Retomamos las dos F's y despega F'. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué es esto? El anterior que teníamos, podemos si quiere utilizar un poco más, era K, podríamos ver, ¿cierto? A F, miren que acá también podríamos ver la ecuación acá, podríamos ver a F como función de F, la anterior F, y acá también podríamos ver las cosas antes de reemplazar. Vemos acá, también podemos escribir de esta otra manera, ¿cierto? O de acá, de esta ecuación de acá. Podemos también ver a F, ¿cierto? Como multiplicamos F dividido por F sería F por, se cancela MB, quedaría MA, ¿cierto? M arriba, dividido MA más MB, ¿cierto? MB, ¿sí? ¿Cierto? Se cancela un MB, multiplicamos el dividimos, que se cancela un MB, queda un MB arriba, o sea, que yo puedo también ver a F, así, ¿cierto? Entonces acá, yo voy a reemplazar esa F, ¿sí? Continúo acá arriba, entonces puedo ver que esta F' es F, pero F cómo está relacionada con la anterior fuerza. Esta ecuación, voy a llamarla, no sé, A. Voy a reemplazar aquí A, para ver como más bonita, pues, más presentadita. No tiene que ser así, pero la voy a poner así para que quede más presentadita el resultado. ¿Cierto? Queda F acá. ¿Sí ven? Otra vez. De esta ecuación de acá, despego F simplemente. La fuerza de fricción, y después en términos de la fuerza aplicada anterior. ¿Cierto? Y acá, entonces reemplazo esa F. Entonces queda F mayúscula, ¿cierto? Por MA sobre MA más MB, ¿cierto? Acabo de reemplazar F minúscula a la ecuación A, ¿cierto? Ahora multiplicado esto por lo que tenemos ahí, que es MA más MB, ¿cierto? Dividido MB. Fíjense entonces que se cancela esto.
esto se nos va con esto, ¿cierto? Entonces da F' igual a F por MA sobre MB. Reemplazando los numeritos, los 27 newtons, ¿cierto? Por 4 sobre 5, ¿cierto? Esa es la respuesta. ¿Es así, no? MA es 4, ¿cierto? MA es 4 y MB es 5. ¿Cuánto nos da eso? M' es igual a ¿cuánto? 27 por 4 dividido 5. Yasmín, no tiene calculadora. A mí me dio 21.6, profe. 21.6 newton, no olviden escribir la unidad, newton. Ya después entonces. Una pregunta, ¿sí? Son problemas, mira que son básicos, muy, relativamente sencillos, han propuestos, pero enseñan mucho, son conceptualmente ricos, ¿sí lo ven? Entonces es importante eso entender, así que en qué dirección voy a escribir, voy a poner la fuerza de fricción, izquierda, la derecha, entonces hay que eso es analizar bien, bien el enunciado, ¿cierto? Cuando en qué dirección va a ser el movimiento inminente, el movimiento relativo inminente, importante que eso claro para poner, dónde voy a, en qué dirección, en qué sentido voy a representar la fuerza de fricción. Por eso quería hacer este ejercicio, eso quede bien claro, ¿listo? Entonces digo que ya es suficiente con estos dos ejemplos, para que ustedes empiecen, pues trabajen otros más que hay en el libro. Bueno, pasemos al otro tema. Ahora la que sigue es, vamos que nos dice la diapositiva, la viscosidad, ¿cierto? Acá. La fuerza fenomenológica es un tipo de fuerza de fricción, ¿sí? Que surge por el movimiento, un cuerpo dentro de un fluido, por ejemplo, que está a la derecha, un cuerpo se mueve a través de un fluido, actúan fuerzas sobre él debido al movimiento del mismo fluido, ¿cierto? Que si digamos el fluido conformado, por ejemplo, por capas, por láminas, ¿cierto? Sería pues como una imagen que tengamos del fluido, ¿cierto? Entonces, entre esas capas pueden haber fricción, pues, generar fricción entre capas de fluido, ¿sí? Eh, y como el cuerpo que está ahí en el medio, pues va a arrastrar, pues algunas van a estar como fijas, las primeras capas del fluido fijas al cuerpo, ¿cierto? Entonces, van con el cuerpo, ¿cierto? Entonces, entre esa capa que está al cuerpo y las que siguen del fluido, va a haber una fricción entre ellas, entre esas láminas, ¿cierto? Entonces, lo que va a retardar, ¿cierto?, el movimiento. Ahí surge entonces como un arrastre, ¿cierto?, de las capas de fluido cuando el cuerpo se mueve del fluido, ¿sí? Eh, entonces, cualquier cuerpo, en general, que se mueve entre un fluido, sea por ejemplo el aire, el agua, cualquier fluido, líquido o gaseoso, entonces espera que se retarde el movimiento por la viscosidad. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos el primer diagrama de la izquierda, esta representación de un fluido, ¿no?, un fluido viscoso. En general los fluidos son viscosos, se presentan viscosidad.
excepto fue el superfluido, con bajas temperaturas para el helio, por ejemplo, que da una propiedad muy interesante que se aparece la fuerza de viscosidad. Es como el superfluido, superfluidez del helio a bajísimas temperaturas, cercanas al cero absoluto. Ahí aparece una propiedad muy interesante donde encontrar la naturaleza donde se elimina, prácticamente se considera hay una situación, un ejemplo de un fluido ideal. Un ideal es un fluido que no presenta viscosidad, que no hay disipación de ningún tipo de energía, sea térmica o esta de fricción, que también es térmica, porque la fricción finalmente se traduce en calor. Entonces aquí es un tipo de fluido que se llama newtoniano, ¿sí? Ya que la primera aproximación sería considerar las fuerzas aplicadas, fuerzas tangenciales acá, por ejemplo, dependen linealmente de un gradiente de velocidad. Pues. Eso es una fuerza, digamos, un fluido que cumple esta condición, esta linealidad entre esta fuerza por unidad de área aplicada y la velocidad, sí, se conoce como fluido newtoniano. Experimentalmente se puede ver haciendo, mirando este esquema, sería, abajo tenemos una placa fija. Entre estas dos placas hay un fluido, líquido y un gas. ¿Sí? Piensen en un líquido, agua, un recipiente muy grande, ¿cierto? El fondo del recipiente es esta placa que está aquí abajo, está fija. Y arriba la podemos mover, ubicamos una lámina que se pueda sostener sobre la superficie, que se mantenga a flote, ¿cierto? Es una lámina muy delgada y copor que tengamos acá arriba, y empezamos a aplicar fuerzas tangenciales paralelas a la superficie. Entonces, dependiendo del área de contacto de esa laminita con la superficie, va a ser la fuerza que tenemos que aplicar. Esa fuerza que le aplicamos dividido por el área de esa laminita de arriba nos da, se conoce como esfuerzo viscoso. Es un esfuerzo tangencial, o sea, es una fuerza, es una presión realmente, tiene unidades de presión, porque es fuerza por unidad de área, fuerza sobre área. Y se observa experimentalmente el comportamiento así. Entonces, estas laminitas, las que están juntas, las que van pegaditas a la lámina superior, se van a mover muy rápido a la velocidad que le transmitió a la placa de arriba, Y las capas del fluido que están más abajo se van a mover con velocidades menores, hasta la última que está acá, que va a estar prácticamente, está en reposo, está pegada a la lámina del fondo. ¿Sí? O sea, una laminita, la última de abajo, está aferrada, digamos así, pegada, cuando hay movimiento relativo entre esa lámina del fondo y la placa inferior, que más o menos presenta este comportamiento, y cuando presenta ese comportamiento lo llamamos fluido newtoniano. Y esto se logra para ciertos tipos muchos fluidos, pero cuando las fuerzas de viscosa no son muy grandes, o cuando las velocidades no son muy grandes, ¿cierto? Entonces, es muy utilizado, se puede pues tener movimientos así, fluidos con esta propiedad, ¿cierto? En general, por un fluido que yo pueda hacer eso, entonces llamo fluido newtoniano. Hay fluidos que no puedo hacer eso ni considerando pues fuerzas muy pequeñas, esfuerzos viscosos muy pequeños o velocidades muy pequeñas, no se logra eso, entonces no serían los fluidos no newtonianos. Hay fluidos no newtonianos. Bueno, y para mostrar, en los fluidos newtonianos, para mostrar como ese comportamiento, eso no se puede lograr a cualquier velocidad, cuando
cierto régimen, digamos, de velocidades no tan grandes del cuerpo dentro del fluido, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se encuentra una relación muy sencilla entre las fuerzas que se oponen en el movimiento del cuerpo, ¿sí?, y la velocidad. Entonces le llamo que es cuando tenemos, quiero decir, cuando tenemos un cuerpo en una esfera, ¿cierto? Cualquier cuerpo, cualquier forma geométrica, y está inmersa en un fluido. Este es el fluido acá, la rodea del fluido, ¿cierto? Este es un fluido. ¿Sí? Fluido. Y ese es un cuerpo, ¿sí? Cuerpo cualquiera. Y si este va con esta velocidad v hacia la derecha, digamos, entonces por la viscosidad del medio, esto tendrá una viscosidad, es un fluido viscoso, pues en general todos los fluidos tienen viscosidad. Aparece entonces una fuerza que se opone al movimiento del fluido. El movimiento es a la derecha, ya la velocidad v, entonces hay una fuerza hacia la izquierda, como una fuerza de fricción, ¿cierto? Y llamamos F sub v, fuerza viscosa, ¿cierto? Y esta fuerza viscosa, para velocidades no tan grandes, se puede modelar diciendo que va a ser proporcional a la velocidad. Si tomamos esa constante positiva, entonces sería menos una constante de proporcionalidad, ¿cierto?, positiva, sentido contrario a la velocidad. ¿Cierto? Entonces esta C va a ser una constante que va a depender del fluido, de las propiedades del fluido y de la geometría del cuerpo. ¿Cierto? Depende de dos cosas. Depende del fluido, qué tan viscoso es el fluido, por ejemplo, y de la geometría del cuerpo. ¿Cierto? Una esfera, si es un prisma, si es un plano, cualquier cosa, ¿cierto? Es como un carro, ¿cierto?, que se diseña aerodinámicamente, alcanza a desarrollar más velocidad, ¿cierto?, si tiene cierta forma geométrica del carro, ¿cierto? Puede experimentar menos fricción un carro que otro, ¿cierto? Entonces va a economizar gasolina, se va a mover más rápido, en fin, ¿cierto? Entonces lo mismo pasa con el cuerpo, porque el aire es un fluido, obviamente, entonces también hay que considerar si queremos mejorar la eficiencia, pues, de un automóvil, tenemos que considerar la forma geométrica más apropiada para que desarrolle ciertas velocidades, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, esta sería para nosotros la ecuación que vamos a ahora considerar, ¿cierto? Así la dinámica de un cuerpo en un fluido, ¿cierto? Entonces, ¿qué determina realmente digamos, hasta cuándo podemos decir que esto se cumpla o no, ¿cierto? Que esta relación entre fuerza viscosa y velocidad se dé, siempre y cuando pues no estamos en un régimen de velocidades donde ya el fluido deje de ser, no se puede tratar como un fluido laminar, ¿cierto? Entonces hay una frontera, mejor dicho, que separa dos regiones, la que llaman región laminar y la que llaman la región turbulenta, que es altamente compleja para modelar.
mientras estemos en la región laminar, o sea, mientras el fluido se comporta como, voy a describir bien como láminas, ¿cierto? En particular, si se trata con un fluido newtoniano, entonces esta sería la relación entre fuerza viscosa y velocidad. Esto no es para velocidades muy grandes, ¿cierto? Relativamente pequeñas. Es relativamente pequeño quiere decir que la velocidad de un caracol, ¿cierto? De una tortuga. No sé, pero va a depender del fluido, ¿cierto? Y hay un parámetro experimental que llama el número de Reynolds para decirnos, ¿cierto?, qué tan bueno es esa fuerza, esta fuerza viscosa, esa relación, pues, a la fuerza viscosa. Entonces, eso necesita, pues, más conocimientos, pues, de hidrodinámica para saber si está bien utilizar esta ecuación o qué otra sería la mejor para eso. Entonces, mientras estemos en el régimen lineal, en el régimen laminar, entonces esta sería la relación entre estas dos cantidades. ¿Sí? Bueno, entonces ahora, piense por ejemplo en un cuerpo, vamos a, por ejemplo, una esferita, un ejemplo, consideremos una esfera, una gotita de agua esférica, por ejemplo, ¿cierto? Estamos viendo en el aire, el fluido ahora es el aire, ¿cierto? Inmersa en el aire, es una gotita de agua, la consideramos esférica, perfectamente esférica. Entonces, ahora, pues las cosas que actúan sobre él, pues, la fuerza, el peso, de la masa de la gota, y la fuerza viscosa. Bueno, también había otra fuerza que es el empuje arquimediano. Pero aquí no, por ahora pues no queremos hablar mucho de esta fuerza, pero bueno, diría, voy a ponerlo acá, E. Entonces, E se conoce como el empuje arquimediano. Empuje arquimediano. ¿Cierto? Y simplemente, si tiene un fluido en reposo, aquí rápidamente va a comentar eso, si tiene un recipiente con agua, por decir algo, un recipiente que contiene agua, ¿cierto? Recipiente con agua, y aquí tomas, está en reposo, ¿cierto? Tomas un elemento de agua, por ejemplo, así está forma paralelepípeda, así, ¿no? Un elementico de agua pequeño, ¿cierto? De área A, ¿cierto? Y miras, entonces, como está en reposo, ¿cierto? Entonces las fuerzas que actúan sobre este elemento de agua va a ser las fuerzas debido a los demás, al resto del agua, ¿cierto? La suma de todas estas fuerzas, estoy aquí representando, como está en contacto con todo esto que le rodea, podemos ver como fuerzas también de contacto allí, ¿cierto? No exactamente las mismas fuerzas de contacto que acabamos de ver, pero piensen en separar el sistema, esto que tengo acá, ese elemento separarlo del resto del cuerpo, o sea, el resto del agua que tengo acá. Entonces, ese otro cuerpo que está en contacto, entre comillas, con este elemento de agua, va a ejercer una fuerza sobre él, en todas las direcciones. Esa fuerza normal, pues en reposo acá, esa fuerza es una fuerza presión por el área, el área lateral de ese cuerpo, más la fuerza sobre él. Pero como está en reposo, ¿cierto? Y sobre él está actuando el peso, mg, ¿cierto? Toda esta fuerza, entonces, como está en reposo, todas estas sumas de esas fuerzas
vamos a poner por aquí F1, F2, si son paralelepípedos sería como 6 fuerzas pues sobre cada una de las caras, F3, F4, etcétera, F5 y F6 que yo lo puedo representar ahí. Esa suma de fuerzas me da F, ¿cierto? Supongamos que F es la suma de todas las fuerzas, las que sean. Si es un paralelepípedo y estoy pensando en las fuerzas sobre las caras del paralelepípedo, entonces serían 6. Vamos a llamar esa suma de fuerzas que actúan sobre ese cuerpo así, que puede tener otra forma geométrica. Eso tiene que ser igual al peso, porque está en reposo. Fluido, tenemos un fluido en reposo. ¿Sí? Y esa suma de las fuerzas, que es igual al peso, que llaman el empuje. Aquí le vamos a ponerle E. El empuje es la suma de todas esas fuerzas. Y ese empuje, entonces, es el peso de ese fluido, de ese elemento de fluido, que sería la densidad del fluido por el volumen de ese fluido por G. Entonces ahí metemos otro cuerpo entre ese agua, entre ese recipiente, dentro del agua, por ejemplo este tendrá otra densidad, ¿cierto? Pero acá, como está desalojando el agua que estaba ahí, ¿cierto? Si quitáramos este elemento que está ahí, que está en reposo, lo representamos por este otro, con esa misma forma geométrica, que tenemos ahí con un metal, con esa misma forma geométrica, este tendría otra densidad, digamos. ¿Sí? Pero acá, como está inmersa en el agua, sigue siendo el agua. Ahora, este elemento desalojó ese líquido que estaba ahí en ese lugar, entonces sobre él va a actuar la misma fuerza. ¿Okay? Esa misma fuerza es el empuje. La suma de todas esas fuerzas va a ser el empuje. O sea, no importa lo que haya ahí, como desalojó ese fluido, ahí va a estar actuando también el empuje, ¿cierto? Entonces, si metemos ahí otro cuerpo, sobre ese cuerpo va a estar actuando nuevamente el empuje, y ya ahora el peso es otro, ¿cierto? El peso ya es otro, M', porque también es el elemento de fluido por otro cuerpo. Entonces ya si las densidades son distintas, entonces se va a mover, ya no va a estar en reposo, porque ya no es el mismo fluido. Entonces cuando miramos esto, ese cuerpo, M', por la aceleración, digamos que hacia abajo, sería el caso en que la densidad de ese cuerpo sea mayor que la densidad del agua. Vamos a poner hacia abajo Y, el movimiento positivo, que sería la componente Z, masa por la aceleración igual al peso que está en esa dirección, mg', menos el empuje hacia arriba. El empuje entonces siempre va a estar hacia arriba. Porque el peso de este elemento de fluido aquí a la izquierda está hacia abajo, siempre va a estar hacia abajo, entonces el empuje, como está en reposo, el empuje está hacia arriba. Independiente ahora del cuerpo que pongamos allí, va a haber un empuje debido al fluido. ¿Se encuentra? Entonces por eso digo acá, este problema, que habría que también considerar la fuerza de empuje, este cuerpo que se mueve en este medio, este fluido que es el aire, ¿cierto? Entonces volvamos a este problema anterior, y si lo escribimos bien, tendremos que también considerar el empuje debido al fluido en el que se encuentra el cuerpo, ¿cierto? Entonces, volvamos al problema anterior, las fuerzas que actúan sobre ese cuerpo, ¿cierto? Poniendo nuevamente, digamos, ubicando, si quieres, el sistema de coordenadas acá, Z hacia abajo,
positivo, ¿cierto? Entonces tendríamos que la ecuación de movimiento, ¿cierto? Miren el diagrama de cuerpo libre, que es este ahora mismo. Vamos para este ejemplo, nuevamente, revisemos este ejemplo. El diagrama de cuerpo libre entonces sería la fuerza viscosa, el peso y el empuje. Entonces tendríamos que escribir así, masa de ese cuerpo, sea una esfera, lo que sea, por la aceleración, ¿cierto? O sea, z dos puntos igual al peso mg que está hacia abajo, menos la fuerza viscosa que está hacia arriba, ¿cierto? Y menos el empuje que está hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí? Si lo hiciéramos pues bien, pero z dos puntos, como la velocidad es hacia abajo, como es hacia abajo, z dos puntos es la derivada de la velocidad, ¿cierto? Reemplazamos esto acá, y el empuje, que es el empuje para este caso sería la densidad del aire, si estamos en el aire, por el volumen de ese cuerpo, lo que sea, una esfera, lo que sea, por G. Entonces, donde ρ acá de este problema es la densidad del aire, ¿cierto? ¿Sí? Entonces tenemos la masa del cuerpo, la derivada de la velocidad de la temporal es igual a mg menos la constante por la velocidad. Bueno, aquí hay una cosa, bueno, aquí está en forma vectorial, aquí está en forma vectorial. Entonces magnitud sería menos, sería c por b, por la velocidad. Entonces menos. Entonces aquí ya está ese en componentes, en esta ecuación, ¿cierto? Está bien. Y menos la densidad del aire por el volumen por phi. Ahora, esta masa, pues, es la densidad del cuerpo, ¿cierto? Por el volumen, el mismo volumen que va acá arriba del empuje. Es el volumen del cuerpo. El peso del volumen de fluido desalojado, se llama el empuje. El peso del, del fluido, el peso del volumen del fluido desalojado. En este caso, el fluido desalojado por el cuerpo es el aire. Está ocupando, el cuerpo está ocupando el espacio del aire que estaba ahí, ¿cierto? En cada posición. Esta es la masa, densidad por el volumen, ¿cierto? Dividimos por la masa esta ecuación, pues queda que la derivada de la velocidad temporal es G menos C sobre la masa por la velocidad menos rho b G, y aquí reemplazo la masa, la reemplazo por la densidad del cuerpo por el volumen, y aquí se cancela en este último término, se cancela el volumen. Entonces queda derivada con respecto al tiempo igual a G menos C sobre M por la velocidad menos el cociente de densidades por G, ¿cierto? Bueno, ahora, si las velocidades no son tan grandes, ¿cierto? Y el cuerpo se trata de una esfera, si el cuerpo es una esfera, ahí todavía no le ha aplicado el hecho que sea una esferita, una gotica, pues una gota de agua,
¿cierto? Entonces acá voy a tener que moverme. Uy. Ahora sí el cuerpo. Aquí dice acá. Uy. Ay, no me dio. Algo de conectar. Voy a tener que regresar acá a esta posición. Acá. Regreso acá. Continuación. Y no, y lo anterior pues para que no es esta de acá, sino. Entonces, si el cuerpo es una esfera, tiene forma esférica, hay una. Se puede demostrar desde la aerodinámica, desde primeros principios, que la constante C es 6pi por la viscosidad, por el radio de la esfera, y esto se conoce como la ley de arrastre, por la ley de arrastre. Eso se demuestra en hidrodinámica. Esto. Por la ley de Stokes. Entonces se encuentra esta relación. ¿Sí? Entonces aquí queda que la derivada reemplazando allá, si fuese una esfera, se puede escribir como menos 6, perdón, teníamos pero la ecuación, se está moviendo mucho. Tenemos que, miren que declaramos C, entonces queda esto. Entonces queda, pues si podemos sacar si quiere G factor común, G multiplica a 1 menos el cociente de las densidades, ¿cierto? Una vez. Aquí. Y menos 6pi eta r sobre la masa, ¿cierto? Por la velocidad, ¿cierto? Es lo que digo allá. Entonces recogí estos dos términos, el primero y el último, estos dos, factor común G, y reemplazo C, que es 6pi eta el radio de la esfera, sobre m por la velocidad, lo que tengo allá, ¿cierto? Bueno, entonces, esta eta se conoce como la viscosidad del fluido, ¿cierto? La viscosidad dinámica, realmente la viscosidad dinámica, es la viscosidad dinámica del fluido. En el caso del aire, ¿cierto? ¿Cierto? Y tiene un valor aproximado, un valor experimental de 1.70 y algo. Aquí en el libro le ponen 1.8. 1.8 por 10 a la menos 8, pero menos 5, a la menos 5, Pascal. Sí, Pascal la unidad de presión, Pascal la unidad de presión en el sistema internacional, es Newton sobre metro cuadrado, es un Pascal. Un Pascal por segundo, o si quiere lo expresan en kilogramos metro segundo, o pues 1.8 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Kilogramos, el Pascal de Pascal, queda así kilogramos metro, ¿cierto? Segundo, también no, metro segundo. Kilogramos metro segundo, así es. El valor de este
de la viscosidad del aire. Pues eso depende de la temperatura, más o menos para dar una temperatura aproximada alrededor de 20 grados. Se está en la temperatura ambiente, alrededor de la temperatura ambiente y la presión atmosférica, presión de una atmósfera, sería el valor experimental de la viscosidad dinámica del aire. ¿Listo? Y ahora va a depender de la temperatura. ¿Sí? Bueno, entonces, ya con eso podríamos virar, por ejemplo, preguntamos la velocidad límite de la gota. Velocidad límite. Alcanza la gota en un fluido. ¿Por qué esperamos una velocidad límite? Porque mira que tenemos el primer término que no permanece constante durante el movimiento y a medida que es acelerado, la izquierda es una aceleración, se va acelerando y se va aumentando la velocidad en esa dirección, mientras va cayendo, al aumentar a la escala acelerándose, se va aumentando la velocidad y va a llegar a un punto en que este término acá negativo se hace igual al que está acá, el primero. Y ahí es donde en ese momento ya, cuando esta velocidad está aumentando, partiendo por el reposo, si quiere, hasta que se hace igual a este primer término, y ahí entonces aparece la aceleración. Cuando ya no hay aceleración, entonces ya decimos que es la velocidad límite que alcanza el cuerpo. Entonces la velocidad límite tenemos que el lado izquierdo pues hace cero, y ahí despejamos. La velocidad límite se obtiene igual haciendo cero esta última ecuación, ¿cierto? Entonces despejamos. Sería entonces la masa sobre 6pi eta r, ¿cierto? Despejamos, dividimos y queda multiplicando a g por 1 menos rho sobre rho del cuerpo, ¿cierto? Entonces, podemos darle valores a esto. Bueno, podemos también expresar esto como la masa m es la masa del cuerpo, ¿cierto? Entonces sería, arriba sería entonces, no es una esfera, entonces 4/3 de pi por el radio al cubo, ¿cierto? Es el volumen, que es una esfera, por la densidad del cuerpo. Ahí tenemos la masa, porque sobre 6pi eta r, porque por 1 menos rho sobre rho c, ¿cierto? Tendríamos la masa. Ahí se cancela entonces un r, cancelamos este r, un r se va, este se va, desaparece, queda un 2, este se va con este, cancelamos pi se va con este pi, y simplificamos lo otro, ¿cierto? 4, 2, en fin, ahí simplificamos, si queda un 4, queda un 2, si queda un 3, si queda 2 sobre 9, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, esto queda, que la velocidad límite de la gota es 2 novenos, 2 sobre 9, ¿cierto? Como lo pueden ver, R2, el radio al cuadrado, ¿cierto? Por la densidad del cuerpo, ¿cierto? Que está cayendo, en este caso la gota de agua, que por 1 menos densidad del aire sobre densidad del cuerpo. Entonces, para valores experimentales, como vimos, pero falta escribir eta, 9 eta, ¿cierto? 9 eta, ¿cierto? Entonces, para eta 1.8 pones a menos 5 kilogramos metro segundo, para la densidad del cuerpo, digamos que el agua, en este caso se trata de agua, la gotita de agua, entonces se divide la densidad, que sabemos que es aproximadamente pues 10 a la 3 kilogramos metro cúbico, ¿cierto? Esa es la densidad. Y densidad del aire, que es del orden de 1.2, 1.3, ¿cierto? Voy a poner 1.3 kilogramos metro cúbico
es la densidad del aire, ¿cierto? Y digamos un radio, no sé, cero, es más pequeño, vamos a poner 0.0000, no sé, por decir, sí, por decir eso, metros, etc. Usted ya obtiene el valor límite. Calcular, meter esos numeritos ahí, calcular el límite, ¿cierto? Meter esos numeritos. Pero uno también puede jugar con, por ejemplo, poner una bolita de icopor ahí ¿cierto? En el aire, en la atmósfera, y la búsqueda decía icopor, una esferita de icopor de radio 1 centímetro, y etcétera. Entonces todo eso estimativo, ¿cuál sería la velocidad límite? ¿Sí? Terminable. ¿Sí? Entonces, pero en el libro no trabajan con el empuje, ahí porque les mostré entonces un poquito más si consideramos el empuje. Miren que ese empuje, ese término de contribución del empuje es muy pequeño. Miren que es muy pequeño, porque la densidad del cuerpo, la densidad del aire sobre el cuerpo es 10 a la menos 3. Miren esta cantidad acá, rho sobre rho c, es 10 a la menos 3. Entonces 1 menos 10 a la menos 3, este factor sacarlo hace muy poco, muy pequeño, ¿cierto? Pero cuando se trata, por ejemplo, otros cuerpos, como una esferita de icopor, ya ahí va a ser importante este término. Ya no es tan pequeño. Este cociente ya es 10 a la menos 1, ¿cierto? Ya no 10 a la menos 3, o menor que 10 a la menos 1, ¿cierto? O sea, de ese orden. Ya no sería, ¿cierto? Tan pequeño. Bueno, entonces dependiendo del cuerpo que está cayendo, sí, está cayendo en el aire. Entonces es importante o no considerar el empuje. Ahí lo puse general, pero para esta situación que muestran los autores no es relevante este término porque piensa en gotas de aire, de agua, entonces esto me da muy pequeño. Esto me da prácticamente uno. Esto me da prácticamente uno. ¿Sí? Bueno. Eh, Ahora, otro caso, otro ejemplo, si la fuerza viscosa es la única fuerza, ¿cierto? Sobre el cuerpo, la ecuación de movimiento sería esta, ¿cierto? Tenemos no hay peso, no hay empuje, no hay nada, ¿cierto? Pues el empuje está relacionado con el peso, puede ser el campo gravitacional, ¿cierto? Acá siempre eliminamos el campo gravitacional, hay un fluido, una partícula que se mueve entre un fluido, ¿cierto? Entonces aquí aparece la fuerza viscosa en este sentido, ¿cierto? Si el cuerpo de masa M, se llegamos al cuerpo libre, ¿cierto? Pues, llegamos al cuerpo libre, realmente sería, pues sin la velocidad, obviamente. Es casi llegamos al cuerpo libre. Aquí tenemos X, una positiva, en esa dirección el movimiento es unidimensional, entonces luego tenemos la masa, ¿cierto? Por la velocidad, no, por la aceleración, perdón, ¿sí? Igual a menos C por B, de la componente X, ¿cierto? Dividimos por la masa, ya puse C porque yo no sé qué cuerpo sea esto, cualquier forma geométrica, entonces queda esto, ¿sí? Y a esto le llama nota, con esta tau, vamos a ver qué significa eso, tau, que va a ser el cociente entre la masa y esta constante, ¿sí? Bueno, yo ya acabo la clase porque yo tengo una clase enseguida y no puedo continuar y ustedes también tienen otras cosas que hacer. Entonces, la próxima clase retomamos esto.
Entonces falta una clase para concluir viscosidad y dedicarme el resto de la clase a el planning de puntos y el movimiento armónico simple que resulta ahí. Me faltaría solamente un poco más de media clase para concluir esto. Bueno, muchachos, dejemos ahí. Nos vemos en la próxima clase. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, chao.